Si estás teniendo problemas con la wallet MetaMask y hace poco has metido criptomonedas y no te aparecen y crees que las has perdido, tranquilo, no ha pasado nada, las sigues teniendo y en este vídeo te voy a explicar cómo solucionarlo y cómo poder ver tus criptomonedas en MetaMask. Lo voy a explicar muy rápido porque es algo muy sencillo, ¿vale? Una vez estemos en nuestra cuenta de MetaMask, aquí como veremos no aparece ninguna criptomoneda y solo aparece la criptomoneda Ethereum. Y es que MetaMask tiene por predeterminado en mostrarte únicamente la criptomoneda de la propia red. Es decir, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en la red de Ethereum. Voy a poner la cámara aquí para que lo veáis todo bien. Aquí como veis aparece que estoy en la red de Ethereum. Por lo tanto, solo me va a aparecer la criptomoneda de Ethereum. En el caso de que haya comprado una criptomoneda en la red de Ethereum y la haya pasado aquí, al principio no nos aparecerá, ¿vale? Pero eso no significa que la hayamos perdido ni mucho menos, simplemente que no la hemos añadido. Y es que MetaMask, cuando nos creamos nuestra cuenta o cuando la pasamos a otro dispositivo, por defecto se nos eliminan todos los tokens que teníamos, por así decirlo, preseleccionados, ¿vale? Y es que cuando nosotros queremos meter un nuevo token, ¿vale? Tenemos que darle aquí a importar token. Y como veis, aquí nos aparecerán para buscar tokens. Si son tokens muy famosos, como por ejemplo Shiba, que está en la red de Ethereum, como veis, nos aparecerá por aquí para simplemente darle ya directamente a clic, darle a siguiente y como veis le damos a importar y como veis se nos añadirá aquí. En el caso que sea una criptomoneda que no es muy famosa, ¿vale? Tendremos que poner su contrato y para eso simplemente nos iremos a token personalizado y pondremos su dirección de contrato del token. Ahora bien, puede suceder otra cosa y es que por ejemplo puede ser que hayamos comprado una criptomoneda en la red de BNB, es decir, la red de Binance, y como vemos, aunque nosotros pongamos aquí el token, no nos aparecerá ya que no estamos en la red correcta, ¿vale? Y para eso es muy sencillo, simplemente nos iremos aquí a la red y le daremos a agregar red. Aquí por ejemplo yo ya tengo agregada la de BNB, pero voy a hacer el ejemplo, así que la voy a quitar, voy a eliminar, ¿vale? Y como vemos ya no me aparecerá ninguna red, solo me aparecerán estas dos que son las por defecto. Así que nos iremos aquí a agregar red y como veis nos aparecerán todas estas redes que son las más famosas, la de Arbitrum One, Avalanche, BNB, Base Mainnet. Así que bueno, yo voy a hacer el ejemplo con BNB, ¿vale? Así que le damos aquí agregar y como veis aquí nos aparecerán sus datos y le daremos a probar y automáticamente ya tendremos la red de BNB agregada. Vamos a darle a cambiar a la red de BNB y como veis ya estamos en la red de BNB. Si quiero cambiar a la de Ethereum, simplemente tendría que darle aquí otra vez y darle a la de Ethereum. Y ya estaríamos en la red de Ethereum, ¿vale? Y por último, creo que puede suceder una última cosa en el caso de que tengáis muy mala suerte y sea una criptomoneda muy difícil de rebuscar y demás. En el caso de que no podáis conseguir el contrato de vuestra criptomoneda, que eso lo podéis encontrar en CoinMarketCap o en CoinGecko, que dan información sobre todas las criptomonedas, pero pongamos el ejemplo de que no lo encontréis por ningún sitio. Ahí habría que ir a un sitio un poco más enrevesado, ¿vale? Pero sigue siendo sencillo. Simplemente vamos a copiar la dirección de nuestra wallet en la red de BNB, ¿vale? E iremos al siguiente sitio, a BSC Scan. Este sitio simplemente nos ofrece toda la información de todas las wallets y todas las criptomonedas existentes en la red de BNB. En el caso de que vuestra criptomoneda que queréis encontrar esté en la red de, por ejemplo, Ethereum, ¿vale? Tendremos que poner aquí sus tres principales siglas, Ethereum, ¿vale? Y poner Scan. Y aquí nos aparecerá la Ether Scan, que es lo mismo que os voy a mostrar yo, pero en este caso os lo voy a mostrar desde la BSC, que es la de Binance, que es la que yo me siento más cómodo. Le daremos clic y como veis aquí nos aparecerán un montón de cosas. Si es la primera vez que entráis aquí puede ser algo muy difícil y puede ser que no lo entendáis. Pero simplemente vamos a escribir aquí nuestra dirección de la wallet, ¿vale? Que yo la he copiado, que es básicamente esto. Le daremos aquí a copiar. Pondremos aquí, lo dicho, la dirección de nuestra wallet, ¿vale? Le daremos clic y como vemos aquí aparece todas las transacciones que hemos hecho sobre nuestra wallet, el valor en BNB de nuestra wallet, los tokens que hemos añadido a nuestra wallet y aquí podremos sacar toda la información que queramos. En el caso que hayamos añadido una criptomoneda y no sabemos cuál es el contrato, simplemente nos vamos a tener que ir aquí a las transacciones y como veis aparece una transacción de out, es decir que yo he sacado esta criptomoneda a tal sitio, o una transacción de in, que significa que yo he cogido una criptomoneda y la he metido a la wallet de MetaMask. En este caso, si nosotros hemos comprado, por ejemplo, una criptomoneda cualquiera y la hemos metido a nuestra MetaMask, simplemente tendremos que ir aquí a la última transacción que pondrá in, ¿vale? Tener cuidado, no vaya a ser que cogéis una dirección que no es. Y por ejemplo, en este caso habría yo metido esta criptomoneda, que ahora mismo no sé cuál es, a mi wallet, con que únicamente tendría que darle aquí a copiar adress y esta es la dirección o el contrato de la criptomoneda que he comprado y he metido a mi wallet de MetaMask, pero no aparece porque no he importado el token y no he metido esta dirección de contrato nueva a mi wallet. Para ello voy a hacer el ejemplo, ¿vale? Simplemente tendremos que ir a importar tokens. Y como hemos copiado anteriormente la dirección del contrato, simplemente tendremos que pegarlo aquí. Aquí pondremos el símbolo que tiene. Esto da igual, esto es para que básicamente os guiéis vosotros. Yo, por ejemplo, el símbolo del token que he comprado era ADA, por ejemplo, ¿vale? Pondré aquí ADA,
Los decimales del token, si os lo piden, poner los que tengan, de normal suelen ser 18, en el caso de que sea otro, pues bueno, tampoco importa mucho. Y le daremos a siguiente. Y como veis, aquí ya nos aparece ADA, las criptomonedas que tendría si es que he comprado, en este caso yo no he comprado, por eso aparece 0, ¿vale? Y le daremos importar. Y ya automáticamente aparecerá aquí nuestro token, las unidades que tengamos del mismo y toda la información que queramos obtener. Con que eso es todo, espero que os haya sido de utilidad. Si es así, se agradece un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis la campanita. Siempre os agradece que comentéis algo, y en el caso de que aún no hayas podido solucionar tu problema, déjamelo en los comentarios y yo iré personalmente a ayudarte sin ningún problema. Aunque dicho todo esto, espero que os haya gustado un montón el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!